Buenas tardes a todos. Acá Martín Reinaudo, gerente de Prospectiva de Presid. Bienvenidos a Comunidad Digital a Presid, que es una iniciativa que la institución viene llevando adelante desde marzo y consiste en charlas abiertas donde vamos invitando distintos referentes a desarrollar temáticas. Eh, Pueden chequear, digamos, las redes sociales de Apresid para ir conociendo el cronograma que tenemos planificado. Y en esta oportunidad la charla será planteos de alta versus baja tecnología, cómo pensamos nuestros cultivos, y estará a cargo del ingeniero agrónomo Juan Briet. Juan es ingeniero agrónomo por la UBA, tiene estudios de posgrado en producción de granos, gestión y trazabilidad de alimentos, es coordinador del Departamento de Investigación y Prospectiva de la Bolsa de Cereales y coordinador técnico de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias. Van a notar que no tienen los asistentes sus micrófonos habilitados por una cuestión simplemente de interferencia con el del presentador, y pueden ir dejándonos sus preguntas en el chat, en la sección de preguntas y respuestas de la aplicación. Y al finalizar la presentación de Juan, que durará aproximadamente unos 20 minutos, le vamos a ir pasando las mismas. Eh, Recuerden que la charla será grabada y estará disponible en el canal de YouTube de Presid. Y al final de la reunión van a encontrar una encuesta muy breve de opinión para poder seguir eligiendo los temas que les gusten y mejorando nuestras charlas. Y bueno, con esta breve intro ya podés arrancar, Juan. Adelante nomás. Bueno, muy bien, gracias Martín. Y hola a todos. Gracias también a Presid por la invitación. La verdad que es un gusto poder compartir el trabajo que hacemos en la Bolsa de Cereales. Hoy me acompaña Daniela Rejeiro, que es parte de nuestro equipo, con quien armamos esta presentación. Me toca hacer la cara visible, pero con un trabajo conjunto. Y vamos a aprovechar estos 20 minutos que decía Martín para repasar un poco justamente cómo pensar los cultivos, tener una mirada un poco amplia de varios indicadores. Y acá yo te empecé a traer algunos, este gráfico que siempre nos enseñaron en la facultad de cómo evoluciona un cultivo, de las prácticas que tenemos cuando arranca el cultivo y la siembra, la fertilización, la sanidad, lo que es protección del cultivo, y que cada vez que tomamos una decisión o cada vez que hay una acción y tomamos un camino, tenemos efectos e impactos que son positivos e inclusive a veces negativos, depende de dónde nos paremos. Entonces, sobre esto también, marcar que, algo que ya sabemos todos, digamos, hay diferencias claras entre planteos de alta y baja tecnología, tenemos que ver qué variable o indicador vamos a considerar. Ahora bien, para esto, nosotros los datos los construimos cada año en base a nuestro relevamiento de tecnología agrícola aplicada, el RETA. Básicamente el RETA lo que hace es caracterizar 17 zonas productivas de Argentina para los 6 cultivos principales de grano, en base a 3 niveles de tecnología, y sobre esto vamos a basar la charla. Niveles altos, medios y bajos de productores en base a su adopción de tecnología. Y acá nosotros entendemos a la tecnología en el sentido amplio, que es el uso de los insumos y también de los procesos, o sea, el manejo, la economía que se le pone al uso de los insumos. La foto de Argentina que ustedes ven en pantalla es justamente la caracterización de los niveles tecnológicos a nivel nacional. Si se van a la izquierda van a ver que hace 10 años esa campaña fue récord en tecnología, con casi un 47% de tecnología alta. Las líneas verdes que ven arriba son niveles altos de tecnología, y por defecto abajo de todo está el nivel justamente inferior de tecnología para productores. Avanzamos y en 2014 tocamos un piso en donde la tecnología cayó muchísimo, poco nivel alto y mucho nivel bajo, y después luego, a partir de 2016, estabilizamos un gran piso tecnológico con 35 a 37% de alta tecnología y con una brecha interesante entre niveles medios y bajos. Bien, vamos a explorar qué pasa en esos niveles. Cuando les preguntamos a toda la red de asesores de la Bolsa de Cereales cada año, por lo menos esto es de la última campaña, qué variables definen la tecnología, y tomamos el ejemplo de maíz, por repetición de encuestas y de palabras aparece biotecnología y aparece fertilización, claramente las dos palabras más importantes como variables. También aparecen herbicidas y después empiezan a aparecer algunos aspectos que ya conocemos bastante, como siembra directa, todo lo que es densidad, agroquímicos, fitosanitarios, insecticidas, pero también aparecen procesos, como puede ser el asesoramiento, el monitoreo, el control de malezas, la fecha de siembra, el análisis de los suelos y varias otras cosas más. Con lo cual, si bien hay variables que son clave,
tenemos que entender que la tecnología tiene que ser definida en un sentido holístico y amplio. Vuelvo a la pregunta inicial, ¿cómo pensamos nuestros cultivos? Vamos a hacer un repaso. Hoy en Argentina, en los últimos 5 años, aumentamos un 30% la siembra de cereales. Lo que ustedes ven ahí en las barras, el estrato superior, arriba, ven que hace 5 años inclusive, teníamos un 33% de cereales, principalmente trigo y maíz. 5 años después, aumentamos a un 44%. Esos más de 10 puntos porcentuales se notan hoy en la siembra de todas las gramíneas de estos 6 cultivos: sorgo, cebada, trigo y maíz. Esto obviamente tiene un montón de beneficios en términos de lo que hace al sistema en términos de sostenibilidad. En esa línea también, veamos qué pasa en el uso de cultivos de cobertura. Arriba tienen ese gráfico que muestra de los últimos 4 o 5 años la evolución de porcentaje de productores que utilizaron cultivos de cobertura cada año. Empezamos a medirlo en el año 2014, en la campaña 2014-15, un 4% de productores. 4 años después, 5 años después, había triplicado ese valor. Y de hecho hoy estamos trabajando con APRESID justamente en identificar el área y las especies que se están sembrando en Argentina respecto a cultivos de cobertura. Un dato más para agregar, en base a la última campaña 2018-19, perdón, hace 2 años atrás, cuando caracterizamos regionalmente el uso de cultivos de cobertura, fíjense cómo se distribuye en las regiones de Argentina, y creo que el gran potencial que tiene el uso de esta herramienta es en regiones del norte o del oeste del país, en donde obviamente su aporte en términos de materia de cobertura de suelo es muy significativo. ¿Qué pasa cuando nos metemos con siembra directa? Y acá, antes de meternos en el gráfico y diferenciar por niveles altos y bajos de tecnología, remarco que en Argentina, en la última campaña, seguimos arriba del 90% de adopción de siembra directa. Estamos en un 91% en toda el área sembrada. Si ustedes van al gráfico, lo que van a ver es la barra a la izquierda, nivel alto de tecnología, la barra de la derecha, nivel bajo, y abajo algunos cultivos. Fíjense la diferencia que hay entre los planteos de alta y baja tecnología en soja de primera, en soja de segunda, soja total, nosotros llamamos justamente a las dos ponderadas. En trigo, fíjense que ambos niveles son menores, pero también en trigo la brecha es importante. Y a nivel país, si consideramos todos los niveles altos de los cultivos y todos los niveles bajos, fíjense que hay prácticamente 6 puntos de diferencia en términos de adopción de siembra directa. Ahora acá un mensaje que a mí me parece importante destacar es que a pesar de que no fuéramos inclusive a niveles bajos de tecnología, la siembra directa no caería por debajo del 85% del área. Con lo cual, creo que es un indicador que tenemos bastante establecido, a pesar de que año a año siempre tenemos algunos laboreos por malezas, por inundaciones, a veces por excesos hídricos también. ¿Cómo miramos también la siembra del cultivo respecto de la densidad, de los planteos de densidad de siembra del cultivo? A la izquierda lo que ustedes van a ver son las distintas densidades de siembra para maíz tardío en la campaña 19-20. Ese mapa lo que muestra es la densidad de siembra regional. Y yo sé que estoy yendo un poco rápido y con mucha información, pero me interesa más que todo rescatar algunos aspectos centrales. Lo que ustedes ven ahí en ese mapa es el nivel alto. Ahora, si vamos a la derecha, todo lo que les contamos es que justamente entre nivel bajo, tecnología, y nivel alto, esa diferencia de 800 plantas prácticamente no es significativa, o sea, son similares entre niveles de tecnología. Sí encontramos una diferencia en el maíz temprano. Y obviamente, si bien ese nivel bajo en maíz es muy chiquitito, o sea, es muy poca superficie, claramente hay una diferencia que considera más o menos de 4.000 plantas, un 7% mayor. Es interesante para entender también qué pasa cuando nos movemos a esquemas de menor tecnología. Ahora bien, la tecnología, recuerdan al principio hablamos de biotecnología, una de las variables principales, nos mostraba esa nube de palabras, y en este gráfico que parece bastante cargado, de hecho lo es, ustedes van a ver de abajo hacia arriba la evolución de las campañas, es decir, de los últimos, prácticamente los últimos 8 años. Y lo que vemos ahí es el crecimiento en la barra de la derecha, en los dos espacios de la derecha, de los híbridos apilados versus los híbridos simples. Es decir, que la cantidad de eventos hoy prácticamente en Argentina supera el 90% de materiales apilados, prácticamente no quedan eventos simples,
¿Y esto qué nos dice? Que más allá del nivel de tecnología, sin embargo siguen apareciendo diferencias, tenemos que empezar a medir este tipo de tecnologías con otra forma. ¿Por qué? Porque en eventos, claramente el uso de eventos aplicados muy instalado y entre niveles de tecnología y entre productores, hoy la oferta comercial atiende a eso. Con lo cual, podemos empezar a sacarlo inclusive del análisis, que no me parece algo menor. ¿Qué pasa con el manejo del nitrógeno? Ya empezamos a meternos con lo que es la fertilización. Y acá me voy a tomar la libertad de tomar un mate, si me permite el que me acompañe para continuar. El manejo del nitrógeno, acá lo que ven ustedes a la izquierda, es arriba la dosis promedio nacional de trigo, en kilos de nitrógeno por hectárea, y abajo está y estos son promedios nacionales para la última campaña en trigo y en maíz de nitrógeno. Si vamos al gráfico que aparece ahí, lo que van a ver abajo es la leyenda de el nivel alto versus el nivel bajo de tecnología, para trigo a la izquierda y para maíz a la derecha, y justamente la escala en el eje de la Y es los kilos de nitrógeno para cada uno de los cultivos por nivel de tecnología. Más allá de los promedios, fíjense dos puntos creo principales. Primero, la gran diferencia que existe entre un nivel bajo de tecnología de trigo y un nivel alto. O sea, claramente esa brecha es importante, sobre todo en trigo, que el nivel bajo sigue siendo considerable a nivel nacional. Y en maíz, fíjense que esa brecha prácticamente muy pequeña, si bien la variabilidad también es un poco más a nivel alto, fíjense que el nivel bajo ocupa muy poco porcentaje del área también. El nivel bajo de maíz supera al nivel bajo de trigo. ¿Qué pasa cuando vamos? Perdón, siempre me olvido de las animaciones y las cajas que nos recuerdan lo que yo les iba diciendo recién. Los kilos de nitrógeno en trigo, la diferencia de nivel alto, ¿sí? Casi 3 veces mayor que el nivel bajo, y en maíz justamente un 25% más, y acá también consideremos la área con nivel bajo en maíz es muy poco, realmente muy poco. Nivel maíz, niveles altos y medios son los más importantes en términos de áreas sembradas. Así, cuando nos vamos al manejo del fósforo, quedémonos con las cajas de la izquierda. ¿Cuál es el promedio nacional de fósforo en trigo? Es de 13 kilos por hectárea, en maíz es de 14 kilos por hectárea y en soja de apenas 6 kilos por hectárea. Ahora sí, en el gráfico de la derecha, vemos en principio lo que veíamos recién también en nitrógeno en trigo, con una gran brecha respecto de nivel alto y de la caja de nivel bajo a la derecha. En maíz, de vuelta, si bien el nivel bajo es poco representativo en área, fíjense que la brecha es mucho mayor que en nitrógeno. ¿Sí? Con lo cual, en fósforo, en maíz, ahí vemos una diferencia. Y en el caso de soja, obviamente, en el caso de fósforo, esa brecha es pequeña, pero además las magnitudes de fertilización de nivel alto están cercanas a un nivel bajo de trigo antes que a un nivel alto. Con lo cual ahí empezamos a jugar un poco con niveles de tecnología y con tipo de cultivos, y pensamos que, lo decimos siempre, soja ocupa una gran cantidad de superficie en nuestro país. Cuando hacemos los análisis de porcentaje, los porcentuales de diferencial, resaltan lo que decíamos recién. Otra vez en trigo una gran brecha casi 2,5 veces mayor. En maíz también una brecha importante, acá una diferencia con el nitrógeno, que esto no pasaba en maíz, y en soja sí, brevemente, o si quieren una diferencia pequeña respecto a nivel alto, pero a mí por lo menos lo más interesante de esto me parece la diferencia con trigo y con maíz respecto al nivel alto de soja. ¿Cómo manejamos la fertilización en términos del muestreo de suelo? Este es un dato que realizamos también a través del RETE justamente. La última campaña, el 23% de los productores realizaron al menos un muestreo de suelo. Esto, si se quiere, es un cuarto de los productores de estos 6 cultivos, pero sin embargo, fíjense la tendencia en los últimos 5 años, duplicamos o más que duplicamos ese valor. Con lo cual, evidentemente, es una práctica que viene creciendo lentamente, pero sin embargo viene creciendo. Si lo miramos por niveles de tecnología,
y vuelvo otra vez al planteo de la charla de cómo pensar nuestros cultivos y los planteos de alta versus baja tecnología. En trigo, primero fíjense a la izquierda, al centro maíz y a la derecha soja, el porcentaje de productores claramente el nivel bajo es muy chico, pocos valores, el nivel medio y sobre todo la variabilidad que tiene el nivel alto. Esto quiere decir que hay regiones en donde muchos productores hicieron más cercano al 100% análisis del suelo y hay regiones en donde fueron muy pocos. En maíz, esta variabilidad es menor, el nivel bajo prácticamente no se considera porque no hubo análisis del suelo, y sí hubo en el nivel medio y en el nivel alto, pero no a medida que en trigo. Y en soja, acá hay una diferencia de nivel alto respecto al muestreo de suelos, de nivel medio bastante menor, o por lo menos mucho menos variable, y obviamente nivel bajo no se toma en consideración esta parte, esta práctica. Vamos al aspecto económico del manejo. Y en esto, por lo menos yo exponiendo en forma virtual, siento que estoy yendo rapidísimo, con lo cual espero que después al cierre me hagan preguntas o me lo hagan saber, así podemos volver sobre algún dato. Aspectos económicos del manejo. Nosotros analizamos también, tomando todos los indicadores que tenemos del planteo tecnológico, cuál es el gasto en fertilizantes. Acá lo que hicimos fue separar, primero, tomar los promedios de las últimas, mejor dicho, de 3 campañas, 2016-17, 17-18 y 18-19, separarlo por nivel de tecnología y plantearlo en términos de dólares por hectárea para maíz temprano, soja de primera y trigo. Acá primera consideración, y a lo que también recuerdo de facultad, primero mirar la escala de los gráficos. Fíjense la diferencia que hay en términos de gasto en fertilización entre maíz y trigo en los extremos y al medio en la escala de soja que apenas aparece hasta el número 40 en términos de gasto. Otra clara, digamos, un claro concepto en esto son la diferencia entre niveles, principalmente los dos niveles. Fíjense que tiene desde nivel bajo hacia nivel alto un gasto, una inversión en fertilizantes creciente. En trigo esa brecha pareciera ser inclusive mayor, ¿sí? Y esto también lo veíamos cuando mirábamos el manejo de fósforo y de nitrógeno. Y algo que pasa en soja justamente es que esos valores no solo son menores, sino que además esa brecha termina siendo menor. No solo en la dispersión de los datos, sino también en la variabilidad. Claramente el nivel bajo, inclusive con valores que no deberían ser considerados directamente por razón. ¿Qué es lo que pasa cuando miramos no solo el manejo de la fertilización del cultivo, sino también el manejo del cuidado sanitario? Mismo ejercicio, a la izquierda lo que van a ver es el gasto en herbicidas según nivel de tecnología del productor. Y estos son promedios nacionales para los 3 cultivos, maíz primero, maíz temprano, soja primera en el medio y trigo en la tercera columna. Fíjense en principio la diferencia, el orden de magnitud también de los valores, que hay sobre todo en nivel bajo. En esto quizás no se nota tanto como en fertilización esa diferencia en los planteos. Y el trigo, algo que también llama la atención, es que en el caso de herbicidas, y esto creo que vale para todos los cultivos y cualquiera que es asesor o productor lo sabe, no siempre gastar más o aplicar más es mejor. Muchas veces cuando definimos tecnología se dice, bueno, le aplico más, entonces es más tecnología. No, error. Tenemos que pensar también que un productor de alta tecnología termina siendo más eficiente, con lo cual muchas veces ese gasto o inversión puede ser menor y tener un mejor resultado siendo más eficiente en los procesos y en todo lo que hacen, en este caso la aplicación de herbicidas y al tipo de productos que utiliza y a la cantidad de aplicación. Tomé el caso de trigo para ir al uso de fungicidas y justamente al manejo de las enfermedades. Fíjense de la pequeña brecha que hay en términos de gasto en fungicidas para el nivel alto y nivel medio, la gran variabilidad que aparece cuando pensamos en la inversión de fungicidas en niveles bajos de tecnología. Con lo cual, ahí entre niveles medios y altos es mucho menor, claramente. Ahora, para no quedarnos solamente justamente con los indicadores técnicos que ya vimos y en esta parte quizás un poco volcado a la parte económica, quería traer los trabajos que estamos desarrollando, que hemos desarrollado
Uno respecto de la nutrición de los suelos y sobre todo la fertilización de los cultivos y cómo estamos en términos del cuidado de los suelos, y ya con una mirada un poco más ambiental y sostenible hacia futuro. Este es un trabajo que hicimos justamente con la Universidad de Nebraska. La Universidad de Nebraska, en realidad el grupo de trabajo de Grassini y de Monzón lo llevó adelante con datos de la bolsa de cereales en base a los planteos de tecnología. Se hizo un balance de nutrientes en base a la regionalización también agroclimática que utiliza el GIGA, el Global Yield Atlas, que es un trabajo previo que reconoce las brechas de rendimiento en cada uno de los países del mundo, y se adaptó para entender también las brechas de nutrientes que tenemos en Argentina. Entonces, cuando veíamos cuál es el promedio de dosis de fertilizante que se aplica en cada cultivo y además el rendimiento que tenemos en base a la extracción en grano, esto siempre gracias a las tablas entendemos que la extracción de nutrientes para cada uno de los cultivos, y en este caso para maíz, termina siendo hoy en Argentina deficitaria y que todavía tenemos inclusive mucho por mejorar en términos de brecha de nutrientes. Lo que ustedes ven ahí son mapas respecto de nitrógeno a la izquierda, fósforo en el medio y azufre a la derecha. Tienes una parte de un trabajo enorme que se ha realizado. Acá el mensaje importante es entender que obviamente a través de la productividad que estamos logrando, por un lado, y por el otro, la aplicación de fertilizantes y también del ambiente que estén explorando esos cultivos, estamos alcanzando todavía déficits negativos, o mejor dicho, déficit o balances negativos para los tres nutrientes. Con lo cual acá también una señal de atención para mirar hacia adelante y seguir mejorando las prácticas de manejo de suelo y sobre todo de manejo de la fertilización. Otro aspecto que quería traer, y ya para ir finalizando esta presentación, es justamente una parte quizás más ambiental respecto a la huella de carbono, en este caso en trigo, un trabajo que hizo INTA junto con el INTI, a pedido de Argentrigo y en base a datos de la bolsa de cereales. Y lo que hicimos, o mejor dicho, lo que se hizo acá fue tomar justamente las emisiones de dióxido de carbono por equivalente en términos de tonelada y se comparó entre niveles de tecnología. El mensaje de vuelta en este slide básicamente es la gran importancia que tiene el planteo de tecnología cuando nos vamos a niveles bajos, y fíjense esa diferencia de un 16% mayor respecto de niveles medios o altos de tecnología. Más allá de los valores, y este es un trabajo que también se está publicando por estas semanas, rescatar nuevamente que muchas veces pensamos nuestros cultivos desde un solo lugar, y creo que hoy empezamos a entender que tenemos que sumar otros indicadores, no necesariamente porque nos veamos obligados a aplicarlos, sino que nos van a sumar en la mirada de largo y en la parte de sostenibilidad, si se quiere, empezamos a tener que mejorar, creo que en todos lados del país. Vuelvo a la foto inicial para terminar la presentación, y cuando miramos de vuelta estos niveles de tecnología, en Argentina sabemos que estamos muy bien parados respecto de un montón de tecnologías, las cuales han sido fuertemente adoptadas, y estos niveles altos de tecnología claramente lo muestran, pero todo lo que revisamos recién y estas brechas entre niveles altos y bajos de tecnología de los principales cultivos del país, lo que nos muestran básicamente son oportunidades de crecimiento, son oportunidades para desarrollar estrategias que sean competitivas, sean eficientes, no solo en términos económicos, para poder seguir trabajando y produciendo, sino también en la parte ambiental y también en la parte social, incluyendo indicadores que metan de lleno toda la visión justamente del concepto de sustentabilidad. Para cerrar, y con algunas ideas finales más que conclusiones, lo que les decía recién, compartir que conocemos que hay prácticas que están fuertemente adoptadas. Argentina es líder en la adopción de siembra directa. Hemos adaptado en términos de densidad de siembra, los planteos, por ejemplo, de maíz han logrado ganar muchísima productividad y ser muy eficientes respecto inclusive a otras regiones en donde las prácticas de Argentina se imitan para
para entender también cómo el productor argentino es tan competitivo. Y lo mismo que decíamos, por ejemplo, de los híbridos de maíz, tenemos prácticamente el 100% de soja y de maíz con biotecnología, con elementos de punta, con lo cual en ese tipo de prácticas somos claramente líderes a nivel nacional. El segundo punto es que todavía tenemos potencial por explorar en Argentina. Mostramos el caso de cultivos de cobertura, es algo que viene trabajándose durante los últimos años muy fuertemente, no solo desde APRESID, sino desde muchas asociaciones, y cuando vemos que estamos en una fase exploratoria, que hay muchos productores que están haciendo un poquito de área y con muy buenos resultados, no solo en términos de rendimiento del cultivo, sino también después en lo que hace a disminuir el uso de insumos, mejorar el suelo y todo lo que hace a la infiltración de agua y materia orgánica y todos los beneficios que esto trae. Sabemos que cuando eso se difunda y se empiece a adoptar ampliamente, va a ser un potencial explorado muy, muy positivo. Las prácticas, tercer punto, que hay prácticas que atraviesan a varios indicadores, una mirada holística. Esto lo decimos mucho, pero después el que está en el día a día claramente no se puede tener todo presente. Está bueno que cada tanto tomemos distancia, tengamos estos espacios de compartir una mirada, si se quiere, más integral, para después sí priorizar en el día a día qué es lo que nos lleva a tomar las decisiones. Diferentes estrategias productivas que varían obviamente según el ambiente, el clima, la relación insumo-producto, pero lo que veíamos también en las brechas de tecnología. Algunos niveles que deciden una estrategia de minimizar costos según el año, según el ambiente político-económico, para avanzar y volver a decidir el siguiente año. Y otras estrategias que apuntan a la alta productividad, buena tecnología para seguir siendo competitivos. El quinto punto es justamente esto. El nivel alto de tecnología sigue mostrando ser competitivo y ser muy eficiente, no solo en el uso de insumos, sino en cómo usar esos insumos. Y finalmente, estos indicadores ambientales, que más allá de conocerlos, más allá de que hay mucha gente que se está teniendo en cuenta, empezar a tener diagnósticos a nivel regional y nacional para entender que somos productores de alimentos, que hay una agroindustria que está trabajando en pos de todo el país y que es fundamental que tengamos claro que lo hacemos de una forma sostenible. Así que estas eran algunas de las ideas que yo quería compartir con ustedes. Yo voy terminando mi presentación. Voy a mirar la hora porque creo que estoy en tiempo. Martín, no sé si están por ahí, junto con Dani también, que se puede sumar a la charla. Pero por mi parte no, nada más. Así que agradecerles a todos y a disposición para las preguntas que surjan. También en forma virtual es raro, así que adelante. Excelente, Juan. Bueno, muchas gracias por la presentación y por meterlo también en un tiempo muy comprimido. Es muchísima información que nos diste. Fueron llegando varias preguntas. La primera que quería pasarte, si querés la presentación, déjala abierta por si te sirve para volver a alguna diapo. Por ahí para que se entienda, digamos, ustedes van midiendo un montón de indicadores y supongo que tendrán umbrales para ir categorizando en alto, bajo y medio. ¿Y cómo es el proceso después para partir de todos esos subindicadores formar ese indicador global de nivel alto, bajo, medio de tecnología? Bien, está buenísima la pregunta con buen detalle aparte. Es una pregunta que siempre surge porque obviamente el indicador de tecnología es uno de los principales. Nosotros lo que hacemos es prácticamente al revés. Lo que hacemos es, a través de un sistema de relevamiento en cada una de las regiones con asesores, la Bolsa de Cereales tiene una red de 1.200 asesores en todo el país que colaboran semanalmente y todos los años con información. Entonces lo que hacemos es, sobre cada uno de los cultivos, preguntar a esos asesores cuál fue el nivel de tecnología utilizado en cada cultivo. Y según ese porcentaje de nivel alto, nivel medio, nivel bajo, cómo se caracterizó ese nivel de tecnología. Entonces, si el nivel alto de tecnología en maíz fue, por ejemplo, del, vamos a decir, 40% en una zona núcleo, bueno, ¿cuál fue ese nivel de tecnología? Entonces ahí empezamos, realmente es una encuesta muy compleja de muchísimo tiempo, empezamos a separar en el uso de insumos, o sea, qué producto se utilizó, con qué dosis, en qué porcentaje del área,
y después también el tipo de procesos, ¿no? Bueno, qué cantidad de productores lo aplicaron, con el número de aplicaciones. En el caso del proceso, obviamente, lo que decía recién, aplicación variable, muestreo de suelos, separamos también lo que son insumos y lo que son procesos. Así que no sé si respondo a la pregunta, espero que sí. Bien, perfecto. A ver, en línea de eso y yendo de por ahí lo más conceptual, después vamos yendo a lo específico, porque, digamos, uno lo que esperaría, digamos, sería que más tecnología de alguna manera condizca con o se alinee con producción más sustentable. Entonces, por ahí, digamos, algo que por ahí es para charlar un poco, es como, por ejemplo, una práctica, digamos, que sabemos que aporta tanto a la sustentabilidad, digamos, como es la adopción de cultivo de servicio, o sea, fue creciendo directamente del 2010 a hoy, y el nivel de adopción de tecnología era más alto en el 2010 que ahora. Entonces, ese tipo de cuestiones, digamos, ¿podrías hacer algún comentario de cómo eso va Sí, afectando? está buenísimo, está buenísimo. La verdad que me gusta que justamente hay tres partes, nosotros destacamos como justamente un sistema sostenible. Uno es el uso de cultivo de servicio, el otro es el de siembra directa y el otro es el de rotaciones de cultivo, ¿no? Claramente con gramíneas. Esos son básicamente agricultura y conservación, definición neta. Eh, ¿Por qué hace 10 años la tecnología fue tan alta? Esa campaña 2010-2011, por ejemplo, fue récord en adopción de fertilizantes. El mercado de ese año fue tremendo. Se hizo una muy buena aplicación de fertilizantes, fue un muy buen año. Y hace 10 años, este tipo de prácticas, por ejemplo, lo que eran cultivo de cobertura, prácticamente no se discutían. Entonces, lo que nos permite ese indicador de tecnología es adaptarnos y seguir justamente esa evolución. Si nosotros nos quedáramos, y acá doy un ejemplo que a nosotros nos pasa seguido, que es con los insumos. Cuando vos analizás, por ejemplo, un producto, un herbicida o un híbrido de maíz, por ejemplo, si vos tomaras un solo parámetro fijo, cuando ese híbrido, cuando ese herbicida queda viejo, deja de estar en el mercado o es reemplazado por uno más nuevo, tu nivel tecnológico alto pasa a ser un nivel tecnológico medio o bajo y te vas quedando si estuvieras atado a un solo indicador fijo. Por eso separamos lo que es el nivel de tecnología y lo hacemos holístico con todos los indicadores. Lo que quiere decir por ahí, para resumir en concreto, los cultivos de cobertura hoy van a crecer y seguramente el nivel de tecnología va a seguir aumentando, pero mañana, cuando los cultivos de cobertura sean como la siembra directa, que están en el 90% de adopción del país, vamos a tener que mirar otro indicador y no es que vamos a hacer de media tecnología, sino que vamos a tener que seguir comparando otros para sumar. Claro, es decir, un productor que hoy está aplicando, o sea, que hoy está adoptando, viene adoptando buena medida cultivo de servicio, digamos, siembra directa, sistemas bien rotados, que por lo tanto sería esperable que esté en un menor uso de herbicidas y de fertilizantes, por lo menos reemplazando una parte. Ese productor, digamos, hoy dónde se te vería reflejado como me explico, porque estás bajando el uso de insumos y estás adoptando otras prácticas, entonces, ¿cómo priorizás, o sea, o cómo te prorratea, digamos, eso de que estás metiendo más tecnología de proceso y reemplazando tecnología de insumo de alguna manera? Perfecto. Sí, justamente ese productor entra en planteos de alta. Dani, en esto yo invito a Daniel que se sume si quiere aportar alguna idea. Pero obviamente ese productor entra en alta tecnología. ¿Por qué? Lo que decíamos recién, ese tipo que está haciendo siembra directa, cultivo de servicio, hace una buena inversión y un manejo eficiente de la fertilización, disminuye el uso de insumos químicos para control de malezas y lo hace a través de otras prácticas de proceso, claramente es un productor de alta tecnología. Eso lo que nos dice igual la clasificación la dan los asesores regionales. Y esto es una pata que también es importante del trabajo. Ahí cada asesor regional es el que define la tecnología en su zona, porque no podemos comparar tecnología alta, por ejemplo, de un trigo en el sudeste de Buenos Aires versus un trigo de tecnología alta en Chaco. Dani, no sé si quería sumar algo ahí también, alguna idea. No, lo que quería agregar es que también es una manera de consistir el nivel tecnológico declarado. Es decir, nosotros tenemos declarado el nivel tecnológico y distintas variables de insumos y procesos. Entonces, al evaluar
las dos declaraciones es una manera de consistir. A ver, es cierto que está en un nivel tecnológico alto con lo declarado inversa. Sí. Perfecto. Vamos entonces ya a lo más específico. Acá justamente viene una pregunta que viene por en esa línea, la leo. La adopción de sistemas de producción en siembra directa con alta diversidad de cultivos, intensidad de rotación es bajo. Debe ser no mayor el 20% del 90% de superficie en siembra directa. ¿A qué lo atribuyen? ¿Por qué hay baja integración con visión holística? Excelente observación. A mí me da el pie para por lo menos explicar también la metodología, que esto de hecho el dato de siembra directa nosotros lo medimos, lo construimos y siempre lo trabajamos con APRESID y aclaramos eso. La medición del 91% en Argentina tiene que ver con la práctica de siembra directa, no con el sistema. El sistema sin duda es mucho menor en términos de lo que hace a ese productor que pensamos de rotación de cultivo de servicios, siembra directa. Esa disociación que existe es sin duda la brecha que marcamos. ¿A qué se le atribuye? Creo que no podría listar un solo factor. De hecho, son proyectos que tenemos en estudio para empezar a identificar esas brechas. Hay trabajos que muestran cuáles son las brechas de rendimiento y ahora, este trabajo, por ejemplo, con la Universidad de Nebraska, estamos empezando a hacer foco en el porqué de esa brecha. Encontramos que la fertilización es una de las principales causas. Y entonces, cuando vemos justamente esa disociación entre nivel bajo y nivel alto, aparece sin duda la fertilización. Pero no tengo una sola respuesta. Sinceramente, no creo poder resumirla, Martín. Está bien, Juan, gracias. Pasamos ya a algunas preguntas un poco más específicas sobre uno de los gráficos que fuiste mostrando. Venía una pregunta, digamos, si tenías a mano, o por lo menos te acordás del dato de evolución de porcentaje de siembra directa en maíz temprano, porque, bueno, se ve a campo, digamos, algo de removilización, digamos, para romper descompactaciones o disponibilizar nitrógeno rápidamente. Entonces, si ese dato, digamos, de la evolución de siembra directa en maíz, lo tenían disponible acá en la presentación. Acá en la presentación no, seguro Dani ya lo está buscando, pero yo lo que sí digo es que, digamos, en términos de cultivos, maíz es siempre el que muestra mayor adopción de siembra directa junto con soja, y acá es algo que nosotros vemos, de hecho, todos los años, sobre todo este último año, 2 años, se han movido bastantes lotes, principalmente o por malezas o por excesos hídricos, para hacer alguna descompactación de huellas que han quedado de cosecha. Pero en esto, digamos, la señal de alerta respecto de que no termina siendo una solución. Hay muchos estudios que demuestran que no es una solución en términos técnicos para malezas. Después entramos en el debate de si es económico o no el manejo químico o la labranza mecánica. Eso por un lado. Pero por otro lado, hace 10 años que no bajamos de siembra directa y aún en los peores casos de nivel de tecnología y escenarios adversos en términos económicos, no se bajó del 90% de siembra directa. Con lo cual eso yo creo que es una muy buena señal. No sé, Dani, si tenés algo a mano. Te agrego que para maíz total, esta última campaña 19-20 fue el 92% y la anterior también del 92%, pero hay que tener en cuenta la variabilidad que hay entre zonas, ¿no? Por lo que marcaba Juan, muchos declaran problemas para el manejo de malezas resistentes, entonces capaz esos promedios van bajando en zonas, pero en general fue de un 92%. Bueno, pasamos a otra, si les parece, que también tiene que ver con causas de una práctica. Digamos, ¿por qué causas explican que se hacen tan pocos análisis de suelo? O por lo menos del relevamiento. ¿Pueden relevar, digamos, esas razones cualitativas? Sí, me quedo pensando porque son esas cosas que nos gustaría entender, ¿no? Cuando uno ve la inversión que se hace, por ejemplo, en un maíz de primera y la cantidad de dólares por hectárea que se invierten
en híbrido, en fertilización, con una altísima productividad y por ahí no se gasta en un análisis de suelo, digamos, yo creo que no es económico, no hay una razón económica. Claramente hay un tema de adopción de la práctica que pasa más creo que yo por extensión y por posicionar esa práctica. Creo que hoy no se ve como necesaria. Tratamos de rescatar esas causas más cualitativas también, pero no, y de vuelta, no hay una sola respuesta. Yo siempre tomo el ejemplo, y en esto tomo la pregunta para dar el ejemplo. Hace 2 años que, por ejemplo, los análisis de semilla, sobre todo en el sur de Buenos Aires, para trigo, se ofrecen en forma gratuita. Cámaras arbitrales tienen un convenio con laboratorios de semilla para hacer análisis de semilla previa a la siembra de forma gratuita. Y esos análisis son muy bajos. Es decir, a vos te están dando el análisis gratis y así todo, mucha gente, muchos productores no los utilizan. ¿Por qué? No lo tenemos muy identificado. No sé si hay una sola respuesta, pero es sin duda en algo en lo que estamos trabajando para promover muestreo de suelos, es algo que destacamos siempre, y los beneficios que eso trae. Cuando vos vas a fertilizar, en vez de gastar en aplicar fertilizantes sin saber qué tener en el suelo, sin tampoco saber tu objetivo de rendimiento a veces, hoy cuando sumás modelos, hay muchos modelos que están disponibles de distintas asociaciones y a nivel regional lo tienen muy ajustado en muchas herramientas, pero evidentemente no es algo que termina de utilizarse. Una más, Juan. Sobre el tema, volviendo a lo que es labranzas y tema labores vocacionales. A ver, uno podría interpretar que del 90% de la superficie de siembra directa, lógicamente podría asumir que no es 90% de la superficie permanentemente de siembra directa y el resto permanentemente en labranza convencional. ¿Ustedes tienen, digamos, por medio de georreferenciación o alguna manera de conocer cuánto de ese 10%, digamos, que se está moviendo son labranzas ocasionales en lotes que años anteriores estuvieron en siembra directa? ¿Se entiende por dónde viene la pregunta? Sí, clarísimo. Está bueno. Hay 2 ideas. Una, primero, que aclarar también que cuando hablamos de ese otro 10% que no entra en directa, es decir, que se laborea, realmente son labranzas mínimas, digamos, eso está bueno aclararlo también, ¿no? Que ya, digamos, labranzas pesadas prácticamente no nos reportan, al menos en los reglamento, casos muy excepcionales, labranzas mínimas. Y el otro punto, no lo tenemos todavía, estamos en un proyecto con la gente de la Universidad de Maryland, justamente desde la Bolsa de Cereales, en trabajar con imágenes en eso, ¿no? En un poco la superposición de lotes y qué pasa entre regiones, y si un año está en siembra directa, si al año siguiente cambió o no. No a nivel de lote, sino todavía a nivel más regional. Todavía no llegamos a un nivel de detalle para tener resultados. Pero estamos trabajando en eso, todavía no tenemos nada. Bueno, perfecto. Y ya para ir cerrando, digamos, si quieren comentar algo, así como comentaba esto, digamos, de perspectiva de futuros estudios que están encarando o variables, qué sé yo, se me ocurre como adopción de herramientas Actech, algo, digamos, que quieran destacar. Sí, ahí pensaba, no sé, Dani, si querés repasar un poquito lo que es aplicación variable de insumos también, es algo que viene creciendo. Creo que es algo, nosotros siempre medimos también lo que es aplicación variable de insumos y, por ejemplo, lo que es la aplicación de fertilizantes, semilla y herbicidas. Y eso lo hemos visto crecer en los últimos años. Depende el tipo de insumo, depende de la regionalización. El uso de aplicación variable de herbicidas en lo que son zonas del norte ha crecido muchísimo, muy rápido. Justamente la siembra variable respecto de semillas, digamos, más que todo, la vemos en los mapas, la vemos muy polarizada, la vemos en regiones del extremo del país, digamos, de NEA, del Chaco y del sudeste de Buenos Aires, las que más adoptan. Dani, vos andá ayudándome si hay algo que se me escape, yo repasando un poco, aprovechando
Martín, de tirar algo que quedó por ahí afuera de la charla, pero mirando hacia adelante, las tecnologías de aplicación variable vienen creciendo, sostenido, y sobre todo en lo que hace a uso de herbicidas, digamos, de aplicación de fitosanitarios. No sé Sí, si de la queda algo mano más. con eso, seguir trabajando en el tema de cultivos de servicios, ¿no? Seguir indagando. Sí, ahí hay algunos datos que están muy buenos, que de hecho junto a Martín con el equipo de ustedes, en breve creo que tendremos algunos resultados para mostrar el área que se está sembrando en Argentina con cultivos de servicio y también el tipo de especies que se están usando. En eso, al menos los datos preliminares nos muestran que el tipo de especies, leguminosas, gramíneas o ambas consociadas, está bastante repartido en el uso, lo cual eso nos indica, o al menos por lo que yo estuve viendo junto con Dani y el equipo, que el uso de cultivo de servicio, estamos en una fase claramente exploratoria, y yo creo que durante los próximos años va a explotar porque los resultados están siendo muy positivos, no solo en lo productivo, sino también en lo ambiental, con lo cual yo esperaría que eso, una vez que se termine de avanzar en la curva de adopción, va a ser muy rápida también, como lo han sido otras tecnologías. Bueno, Juan, Daniela, no hay más preguntas y ya con esto, digamos, estamos bien, estamos cumpliendo con el tiempo, así que he hecho estos comentarios finales. Si tienen algo más para agregar, adelante, y si no, ya terminamos acá. Bueno, Dani, ¿querés cerrar con alguna idea? Yo me quedo con la idea de ver a la producción o a los cultivos como un sistema, ¿no? No quedarnos en o aplicación de insumos o procesos, sino verlo todo como un sistema y también evaluar la necesidad que hay de los ciudadanos de alimentos sustentables, de buscar la parte ambiental, bueno, mostrar que somos sustentables y sostenibles en el tiempo, ¿no? Como producción. Sí, totalmente. Yo me quedo con eso también y ahí sumo algo que muchas veces creo que se nos escapa también y que todos los que trabajamos en el sector agropecuario siempre hablamos de productores y muchas veces ponemos ese peso grande en los productores y creo que hoy justamente es un sistema productivo, con lo cual somos parte y no sirve de nada pedirle a un productor o a una sola persona que haga todo, digamos, que siembre, que analice los costos, que analice el clima, que analice los escenarios políticos, económicos, financieros, incorpore las últimas tecnologías y que encima sepa qué quieren los consumidores y qué exigencias tenemos como país o en el mundo. Yo creo que es algo que se nos pierde en día a día, en el trabajo de cada uno, muchas veces se nos pierde, pero está bueno que lo tengamos presente. Creo que justamente es una cadena agroindustrial, cada uno de nosotros cumple un rol, desde su lugar, desde sus instituciones en este caso, y rescatar esto que decía Dani, a todos nos toca ser consumidores, a todos nos toca alimentarnos y saber que trabajamos en un sector que es muy competitivo, líder a nivel mundial, y que sobre todo tiene un potencial enorme para seguir creciendo cuando se le dan los incentivos y cuando se le dan las condiciones adecuadas. Así que yo me quedo con eso y sobre todo con el vaso medio lleno para seguir mirando para adelante. Bueno, Juan, Daniela, gracias por los mensajes finales. Así que ya, Muchas gracias a ustedes, Martín, por el espacio y siempre es un gusto compartir este trabajo. Muchas bueno, gracias. muchísimas gracias. Y a los que se conectaron, y bueno, recuerden que esto dentro de poquitos días ya está disponible en YouTube para repasar y difundir. Así que bueno, nos despedimos. Chao a todos. Chao a todos, muchas Chao, gracias. chao.